el tamaño del maxilar superior es muy simétrico en relación al tamaño del maxilar inferior. O sea, tenemos casi los mismos tamaños y formas, siempre siendo el inferior más amplio que el superior. Siempre. Porque la mandíbula va por fuera. Los pacientes normos son de perfil recto, tamaño de los maxilares son simétricos, y la relación de los ejes interalveolares es paralela entre sí. En el caso del superior y en el caso del inferior. Los ejes interalveolares, donde están los alveolos, están en la misma posición. Y Angle, la gracia que tiene, aparte de haber hecho esta clasificación tan simple, clase 1, 2 y 3, Angle nos indica cada vez que nosotros nos encontremos con pacientes en donde el tamaño de los maxilares es simétrico, la relación de posición de los ejes interalveolares es paralela, nosotros vamos a hacer esto y esto otro y vamos a salir ok. Pero también existen, dice Angle, existen pacientes dictos. ¿Qué significa dicto? Que el maxilar está hacia distal. ¿Hacia dónde queda distal? Hacia atrás. Alejado de la línea media hacia atrás. Característica de los pacientes dictos. Este es perfil recto. Paciente es cóncavo. El mentón, la glabela. El mentón está más atrás que la glabela. Son los pacientes en donde el maxilar superior, dependiendo cuál sea el origen, porque estos tienen distintos orígenes. Hay orígenes hereditarios y hay orígenes traumáticos o por malos hábitos. No, volvemos acá. Perfil cóncavo, o sea, convexo, perdón. Perfil convexo. El tamaño del maxilar inferior o mandíbula es mucho menor que el tamaño del maxilar superior. Y saben que esto en la literatura chilena, en los libros de prótesis total chilenos, el paciente normo lo describen como Yayita, de Condorito. El paciente normo lo describen como Yayita, el caso Yayita. El dicto lo definen como el ungenio. ¿Cuál es? Siempre goteando, y gotea. Uno claro, tiene así unos dientes para adelante, de caballo y la mandíbula para atrás. Es un genio. Y en el caso del mesio, de acuerdo a la literatura, lo describen como el no es el chico que tenemos, ¿no? El argentino. No es el curadito del Morante. El Sandy. Dijo pelado. El saco plomo. Siempre tiene un nombre. El saco plomo, el condorito lo... Pero cortisona. Es el que usa el pañuelo. Sí. Pepe cortisona. Son como... En donde el tamaño del maxilar inferior es mucho más grande que el maxilar superior. Por lo tanto... Los papiches. Entonces, ¿cuál fue la gracia de Angle? En todo esto, llegar a hacer todo esto, que Angle nos dice, cada vez que nos encontramos con un normo, hacemos esto, otro, cada vez que nos encontramos con un dicto, vamos a hacer estas son las reglas, y cada vez que nos encontremos con un mesio, van a hacer estas las reglas. Entonces, en vez de aprender a hacer cada uno de los casos que nosotros nos podríamos encontrar, nosotros visualizamos ciertos rasgos que van a venir expresados en nuestros modelos. Y en base a eso, nosotros vamos a tener que trabajar. Por lo tanto, esas características las vamos a tener que estudiar en su momento. ¿Y eso va a venir indicado por los neurólogos, los chicos pacientes, o uno lo descubre cuando hace... Cuando llegue el momento
Cuando llegue el momento, va a decir, ahora entendí cuándo sé. Porque nosotros no conocemos al paciente. Y generalmente los odontólogos no te informan. Pero eso lo vamos a ver en el próximo slide. El trabajar con esto, con esta información que yo les estoy dando aquí, les dije, nosotros vamos a hacer una prótesis total superior. No les voy a hablar de prótesis. Cuando estamos haciendo o relacionando la prótesis inferior con la superior. Porque en esa parte, cuando estemos el próximo semestre en el laboratorio de prótesis totales, ahí sí vamos a tener que tener clarito todas estas cosas. Pero esto es para las cubetas. ¿El medio es cóncavo directo? Cóncavo, sí. ¿Medio es cóncavo? Beso es cóncavo, distal es convexo, normo es recto. Esto es lo que nosotros hemos estado hablando de los tipos de cubetas que hemos visto ahora. Las cubetas convencionales para pacientes desdentados totales. Pero en los pacientes desdentados parciales, Angle no tiene nada que ver, pues Angle no nos dijo ni una cosa a los que tenían dientes todavía. Y ahí se metió, y esto se lo voy a contar yo así como un cuento, se metió otro señor, también que nos simplificó enormemente, imagínense. Según cálculos matemáticos existen alrededor de 63.000 probabilidades de cómo se van a enfrentar los dientes remanentes, o sea, los dientes que vayan quedando. A estudiar cómo hacer 63.000 casos reales. Entonces apareció este otro señor, Kennedy. Yo siempre lo conocí así como Kennedy, no me pregunten cuál es el nombre. Kennedy. En donde Kennedy nos indica que del gran variopinto de pacientes que existen, se dan un gran grupo que cumple con estas características, un gran grupo que cumple con estas, un gran grupo que cumple con estas y otro gran grupo que cumple con estas. Kennedy hace una clasificación de los pacientes desdentados parciales. Y él pone un clase 1, un clase 2, un clase 3 y un clase 4. ¿Cuáles son, según Kennedy, los clases 1?